En la salida, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Te vienen todas las cosas a la cabeza, te vienen todas las ideas y normalmente no son buenas. Muchísima tensión, tienes a los corredores delante y a los corredores detrás. Hay menos de 30 segundos entre corredor y corredor. Con lo cual te vas a encontrar con muchas cosas que no puedes predecir, no puedes esperar. Es intentar alcanzar ese punto y de no meter más tensión en tu cuerpo de la que ya va a tener ante una carrera. Es un deporte que te hace viajar muchísimo, ¿no? Te hace estar fuera de casa muchísimos días. Te quita mucho tiempo, te supone muchísimo esfuerzo. Levantarse a las... Yo me levanto entre las 4 y las 6 de la mañana cada día para ir a esquiar. El frío, el dolor de pies, las lesiones, es exprimir al máximo tu cuerpo, ¿no? Al final la gente se piensa que el deporte de élite es una vida sana, es una vida que te hace estar en una mejor forma, pero el deporte de élite es insano. Es exprimir tu cuerpo, es llevarte muy al límite y es hacerlo muchísimos días durante el año. Empecé antes col pie e vai a cercar con el pie. El hecho de estar entrenando 6 horas a menos 10, a menos 20 he llegado a entrenar yo, el dolor de rodillas que te puede suponer, ¿no? El dolor de espalda, las lesiones que te puede acarrear. Al final es algo que te perjudica, ¿no? Y que cuesta. Muchas veces estás cansado, no has tenido un buen día y aún así tienes que seguir trabajando. Pero una vez me he puesto las botas y me pongo los esquís, todo eso merece la pena. Cuando empiezo a hacer las 3 primeras curvas, todo eso ya se ha olvidado y estás entrenando, estoy haciendo lo que me gusta. Al final disfrutas haciendo eso, entonces es algo que compensa todo lo demás. Con la nieve, él, pues la verdad es que era un niño pues, que le apasionaba la nieve, ¿no? Es decir, cuando a los demás pues, quizás nos daba un poco de pereza subir a esquiar porque no era el típico día de estos bonitos, pues a Juan pues, le apasionaba, ¿no? Y sí, nos íbamos para arriba todos, claro. Y bueno, yo creo que Juan lo que ha tenido fundamentalmente es pasión, ¿no? Por este deporte desde muy pequeño, de una forma yo creo que un poco sorprendente, ¿no? Porque realmente ha tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? Pues, y eso yo creo que independientemente que se lo pueda pasar bien, mejor o peor, tienes que tener un puntito más que diversión, ¿no? Yo creo que tiene pasión por el deporte. Pues aprendió a esquiar con nosotros, pero enseguida le metimos en un club, bueno, que esquiaban 3-4 horas al día, los 2 días del fin de semana, el sábado y el domingo. Y entonces, bueno, enseguida se apasionó por la nieve, o sea, inmediato. De hecho, no íbamos íbamos con frecuencia, pero no todos los fines de semana, y él casi nos obligaba. Entramos en un club, ¿no? De esquí que digamos, te llevan en cursillo, estás con más chicos de tu edad, más o menos, de tu nivel, y te llevan pues, lo que vemos siempre por la pista, ¿no? Todos en fila y vas siguiendo al de delante. Entonces a mí me daba bastante pereza seguir al de delante, no me gustaba porque al final era como, tengo que estar frenando todo el rato, cuando el de delante frena y tengo que estar frenando, entonces les adelantaba a todos. Y luego llegaba un punto que estaba detrás del monitor y decía, tampoco le quiero seguir, y me iba yo por mi cuenta, entonces se cabreaban un poco, ¿no? Y hubo un monitor que me dijo, oye, si te gusta correr, te vas a competición y corres todo lo que quieras. Entonces probé la competición y es lo que más me ha gustado hasta ahora. Lo veo como el objetivo de toda una carrera deportiva, ¿no? El sueño de cualquier deportista estar en unos Juegos Olímpicos. Y dentro de mi cabeza, yo a lo que aspiro
es a ir a unos juegos y a ganar esos juegos. ¿Está Guille? Bien. Bueno, lo que te había comentado un poco en pistas, mañana creo que me voy a llevar 2 pares con la fijación vieja. El otro esquí yo me notaba bastante bien, pero luego con la vieja he cogido y en unas cuantas mangas, hasta yendo con fallos y todo, iba bastante más rápido. El canto que llevamos siempre va bien, así que no hay problema. Pues deja el esquí por Perfecto, ahí. te dejo por aquí el esquí. Creo que ahora mismo no es el objetivo más factible, ¿no? Porque la realidad es que todavía no estamos en el top mundial, no estamos en ese ranking de los 10 primeros, que son los que tienen esos 10 primeros números de salida y son los que te permiten jugarte el podium. Pero dentro de mi cabeza yo quiero ir a ganarlos. El día que esté en el portillón de los Juegos Olímpicos yo voy a dar todo. No quiero permitirme llegar abajo de la carrera y pensar que podría haberlo hecho mejor, que podría haber pulido más algún detalle, que podría haber mejorado algo en mi preparación que hubiese hecho que ese día estuviese más en forma o estuviese en un mejor punto o esquiase más rápido. Así que los afronto como te digo, el objetivo de todo lo que he estado haciendo hasta ahora, todo lo que llevo haciendo los últimos 10 años de mi vida, se centra en el hecho de poder llegar a unos Juegos Olímpicos en el mejor estado posible, en la mejor forma posible y poder exprimir esa capacidad y ese potencial hasta el máximo. Para él es, un sueño, ¿no? Un sueño pues, que parece que se va a hacer realidad. Para nosotros es, sobre todo porque le ves a tu hijo que lleva desde los 5 o 6 años con un proyecto, tiene 23, está consiguiendo lo que realmente, por lo que ha estado peleando, pues 15, 16 años, ¿no? Lo tenemos muy cerca, está muy bien, cumplirá sus sueños y es el objetivo este año, pero si por lo que fuese no se llegara a cumplir ese sueño en concreto, ¿no? Pero el hecho de tenerlo como objetivo, el hecho de estar seleccionado, el hecho de haber llegado hasta aquí, ya es suficientemente importante. Supondría el sueño de mi vida, ¿no? Es el objetivo que tienes, es por lo que trabajas al final, es por lo que sufres y por lo que pierdes muchísimas cosas, ¿no? Al fin, como he dicho, estás dejando muchísimas cosas de lado, estás dejando muchísimas oportunidades, muchísimas relaciones, amistades, estás sufriendo por algunas partes, lo pasas mal, pero es por lo que haces todo eso, ¿no? Cuando tienes una de esas opciones, tienes la opción de hacer eso o tienes la opción de perder eso a cambio de seguir el camino e intentar llegar a unos Juegos Olímpicos o intentar llegar a ganar unos Juegos Olímpicos. Entonces, es el porqué de todo, es la razón de hacer todo esto, de perder todo para poder conseguirlo. Es lo que te compensa todo el resto. En una balanza sería el mayor factor de peso, el poder ir a una Olimpiada y poder ganarla, poder hacer un buen resultado, no importa. Poder decir, yo sí, lo he conseguido, es lo que quería hacer, es lo que siempre he querido hacer y lo he conseguido y me lo he ganado.